Judas Iscariote, la historia de la traición que marcó la historia. Y el llamado de Judas, un discípulo con un propósito. Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús para seguirlo en su ministerio. Su nombre, Judas, era común en aquel tiempo y significa alabado. Iscariote probablemente se refería a su lugar de origen, Queriot, una ciudad en Judea. Esto lo hacía diferente de la mayoría de los otros discípulos, quienes eran galileos. No se sabe exactamente cómo Judas llegó a ser discípulo de Jesús, pero podemos imaginar que, como los demás, fue testigo de la autoridad con la que Jesús enseñaba y de los milagros que realizaba. Caminó con Jesús por los polvorientos caminos de Israel, vio la sanación de los enfermos, la multiplicación de los panes y los peces, y la resurrección de los muertos. Jesús le dio la oportunidad de formar parte de los más cercanos a él, pero desde el principio, su corazón estaba dividido. Judas tenía una gran debilidad, su amor por el dinero. 2. El carácter de Judas, un hombre consumido por la codicia. Judas no solo era un discípulo, sino que también tenía una responsabilidad especial dentro del grupo, era el tesorero. Se encargaba de administrar el dinero de Jesús y los discípulos, el cual provenía de donaciones de seguidores y personas que apoyaban el ministerio. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos revela un detalle oscuro sobre él. Judas era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12, 6. Esto significa que Judas no solo manejaba el dinero, sino que también robaba de él. Su amor por las riquezas poco a poco fue creciendo en su corazón, hasta el punto de que se convirtió en su prioridad por encima de su relación con Jesús. Uno de los momentos clave donde vemos su codicia es en el episodio de María de Betania, la hermana de Lázaro. En una cena en casa de Simón el leproso, María tomó un frasco de perfume de nardo puro, extremadamente costoso, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos con su cabello en un acto de adoración. Judas reaccionó con indignación. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Juan 12, 5. Pero Juan aclara que no lo dijo porque realmente le importaran los pobres, sino porque era ladrón y quería ese dinero para él. Este evento revela que Judas no veía a Jesús como su tesoro supremo, sino que estaba más interesado en las riquezas materiales. Este amor al dinero lo llevaría finalmente a la traición más infame de la historia. 3. La oscura decisión. Judas acuerda traicionar a Jesús. Los líderes religiosos de Israel estaban desesperados. Veían a Jesús como una amenaza, pues sus enseñanzas desafiaban su autoridad y ponían en evidencia su hipocresía. Sin embargo, no podían arrestarlo en público porque la gente lo admiraba. Necesitaban a alguien de su círculo cercano que pudiera entregarlo en secreto. Aquí entra Judas. Satanás ya había estado obrando en su corazón, y finalmente tomó la decisión fatal. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno del número de los 12, y él fue y habló con los principales sacerdotes y con los oficiales de la guardia del templo sobre cómo se lo entregaría. Lucas 22, 3-4. Los sumos sacerdotes, encantados con la propuesta, le ofrecieron 30 piezas de plata, el precio de un esclavo según la ley de Moisés. Éxodo 9 y 32. ¿Cuánto me daréis, y yo os lo entregaré? Mateo 26, 15. Desde ese momento, Judas comenzó a buscar la oportunidad perfecta para traicionar a Jesús sin que la multitud lo notara. 4. La última cena. Jesús expone a Judas. En la víspera de la Pascua, Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la última cena. Durante la comida, Jesús hizo un anuncio impactante. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26, 21. Los discípulos quedaron en shock. Se miraron unos a otros con angustia, y uno por uno comenzaron a preguntarle: «¿Soy yo, Señor?». Cuando Judas preguntó lo mismo, Jesús le respondió: «Tú lo has dicho». Mateo 26, 25. Jesús también señaló a Judas de otra manera. Tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio, un gesto que en la cultura judía simbolizaba confianza y amor. Pero este acto de misericordia fue rechazado por Judas, quien ya había tomado su decisión. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Juan 1 y 27. Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas se levantó y salió de la cena. Juan nos deja una frase significativa: «Y era de noche». Esto no solo se refiere a la hora del día, sino también al estado espiritual de Judas. Se sumió completamente en la oscuridad. La traición en Getsemaní. Más tarde esa noche, Jesús fue al huerto de Getsemaní a orar. Allí,
Sudó gotas de sangre debido a la angustia de lo que estaba por venir. De repente, Judas llegó con un grupo de soldados y guardias del templo. Venían armados con espadas y palos. Judas había planeado una señal con ellos. Aquel a quien yo besé, ese es, prendedle. Mateo 26, 48. Se acercó a Jesús, le dijo: Salve, maestro. Y lo besó en la mejilla. Jesús lo miró y le dijo con tristeza: Amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26, 50. En ese momento, los soldados arrestaron a Jesús. Pedro sacó una espada y cortó la oreja de un sirviente del sumo sacerdote, pero Jesús lo reprendió y sanó al hombre. Los discípulos, aterrorizados, huyeron. Vi el remordimiento y el suicidio de Judas. Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado a muerte, sintió un terrible remordimiento. Corrió al templo y arrojó las 30 piezas de plata, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Mateo 27, 4. Pero los sacerdotes le respondieron con frialdad: ¿A nosotros qué nos importa? Tú verás. Desesperado y consumido por la culpa, Judas se ahorcó en un campo llamado Acéldama, campo de sangre. Los sacerdotes usaron las monedas para comprar ese terreno como un cementerio para extranjeros, cumpliendo así la profecía de Zacarías 11, 12-13. 7. El legado de Judas. Judas pudo haber encontrado perdón si hubiera acudido a Jesús en arrepentimiento, pero en lugar de buscar la misericordia de Dios, cayó en la desesperación. Su historia es una advertencia sobre el peligro del amor al dinero y la traición a Dios. Jesús, incluso en la traición, mostró amor llamándolo amigo. Esto demuestra que, hasta el último momento, el perdón de Dios estaba disponible. Suscríbete a esta misión, suscríbete a este canal, amén.